Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García y bueno, este espacio está dedicado a platicar con proyectos musicales del universo latine. El día de hoy vamos a aterrizar en Buenos Aires, Argentina, para platicar con la artista Magalí Cibrián. Ella lanzó el pasado 26 de agosto un sencillo llamado Mi Adolescencia, del cual estaremos platicando más adelante en esta entrevista. Antes de dejarles con esa entrevista, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com. En cualquiera de nuestras redes sociales, dejarnos un mensaje. Estamos como rmas podcast y por supuesto en nuestra página principal en rmas.mx. Ahí estamos recibiendo todas las propuestas. Quizá nos tardamos un poquito en responder o coordinar entrevista, pero bueno, de verdad que revisamos y escuchamos todas las propuestas y en medida de lo posible responder todos los correos y mensajes, pero solo les pedimos un poquito de paciencia. Dicho esto, ahora sí los dejo con la gran Magalí Cibrián y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Buenos Aires, en Argentina, para platicar con una artista que se encuentra ahora promocionando un más reciente sencillo llamado Mi Adolescencia. Estoy hablando de Magalí Cibrián y bueno, previo a platicar de todo ello, permítanme darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Magalí? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por recibirme, por, por este encuentro que estamos teniendo en esta cápsula de distancias. Bueno, muchas gracias Roberto por el espacio. No, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por supuesto, y además por tu música. Y voy a comenzar por lo que nos convoca a esta entrevista, que es tu más reciente sencillo llamado Mi Adolescencia. Platícanos un poco desde cuándo comenzaste a trabajar en este sencillo. Bueno, yo estaba queriendo, lo que me pasa siempre con la música es que la música es para mí un canal para sanar o para decir algo que con otros medios no lo puedo lograr. Entonces, de alguna manera, la música en mí, desde mi perspectiva, hace un poco de diario íntimo. Y venía grabando los últimos temas, en el periodo de producción del disco, los últimos temas tenían bastante cantidad de elementos y de arreglos, y la verdad es que con mi adolescencia, quizás por el contexto también, ¿no? De todo lo que nos pasó en los últimos años a la humanidad, estuve me decidí a grabar en casa y a hacerlo todo en casa. Entonces surgió de esta necesidad de hablar de algo personal de manera sincera y con los recursos que tenía a disposición, con lo mínimo, con lo indispensable. Por suerte tenía acceso en casa a mi piano y a micrófono. Y bueno, lo mismo ocurrió con el video, que lo filmé en la bañadera de casa y con imágenes que encontré en internet. Ahora que hablabas de que la música de alguna forma es una especie de diario íntimo y que ayuda a sanar, me pregunto para ti, ¿qué elementos de la música, los sonidos, la estructura, la forma de componer, qué es lo que para ti es importante e interesante que te ayuda a sanar? Y permíteme agregar aquí que como escuchas, al escuchar tu música también hay una empatía que nos ayuda a sanar. Pero en tu caso, ¿qué es eso de la música que te parece interesante? Gracias, está muy buena la pregunta y gracias por traerlo a la luz este tema. Creo que en mi caso, ¿no? Cada cual tiene su manera de acercarse a la composición y es muy personal. En mi caso, arranca en general con algunas. A ver, yo soy muy visual, entonces quizás quiero poner en palabras y en música alguna imagen que tengo y que quiero trabajarla. O sea, quiero ver qué me pasó con una determinada escena, por ejemplo, en mi vida. Entonces, se me vienen melodías y bueno, las trato de. Es como que pinto un cuadro con la melodía, por así decirlo. O sea, pongo una escena que me está doliendo o que me está movilizando y
la trato de pintar con la música, como de retratar, y entonces gracias a que la expongo en la música la puedo ver, ¿no? Puedo entender mejor qué es lo que me pasaba con esa situación. Y creo que en ese sentido la música es muy universal, porque hay muchas cosas que nos pasan que son comunes, ¿no? Cuando revisamos nuestras historias, eh, creo que hay como, no sé, puntos de contacto y eso tiene la música y para mí la letra es algo muy importante. Hay muchísimas compositoras, compositores que quizás no le ponen el ojo a eso, está buenísimo, digo, como cada camino es muy personal, para mí la letra es importante, o sea, yo trato de contar una historia porque así es como me funciona. O sea, es bastante parecido a un cuento desde esa mirada, lo que hago. Se me mezcla, es como un cuento y a la vez es una ilustración, ¿no? Una puesta en escena. Claro, ahora que mencionas estas dos partes de tu carrera profesional y artística, tanto lo visual como la música, estos dos momentos en algún punto dialogan de todo este proceso o finalmente solo van acompañándose. Está buenísimo, es eso, dialogan para mí. Dialogan y se acompañan, pero de ninguna manera es como, bueno, esto lo hice para que, qué sé yo, no me llevo bien con el videoclip, con el estereotipo de videoclip, porque, porque si le voy a poner, pero es algo parecido a lo que me pasa con la letra, como que si voy a poner letra quiero contar algo sincero, quiero poner en palabras algo que tratar de poner en palabras y que se pueda, y que pueda llegar esa palabra, poner en palabras lo que quiero decir. Y lo mismo me pasa con la imagen, es como, bueno, no quiero que sea algo que simplemente sirva, que esté apoyando a la música, sino que dialogue, tal como vos dijiste, es como que se complementan en ese sentido cada vez que elijo hacer imágenes. Es como, ya que lo hago, quiero que se valga por sí misma la canción y que se valga por sí misma la propuesta visual. Claro. Oye, en el caso de adolescencia, y quizás sin meternos en la intimidad o en tu intimidad, platícanos un poco qué sentimientos los cruzan, qué es lo que nos estás contando a grandes rasgos. Eh, creo que para, eh, creo que revisar un poco la historia y los momentos en los que empezamos a repetir algunos comportamientos o algunos patrones, revisar eso y ver cuál fue el punto de quiebre, fue lo que me llevó a ahondar en la adolescencia. Hablando de diario íntimo, creo que es como podría ser que mi adolescencia es un diario íntimo sobre el descubrimiento de muchos diarios íntimos. O sea, es como el fondo de la intimidad, porque es revolver el pasado, revolver los secretos, revolver las cartas, revolver las imágenes que no tenemos ganas de revolver para poder reencontrarnos con algo que en su momento dejamos o apagamos para poder salir adelante. Pero ¿qué pasó con eso? ¿No? Creo que tiene que ver con algo de nuestra esencia que a veces tenemos que dejar a un lado para poder superar determinadas situaciones y bueno, la vida transcurre y un día nos dimos cuenta de que habíamos dejado una parte de nosotros en algún lado. Y creo que el tema habla un poco de el viaje a recuperar esa parte y a entenderla. Oye, hace un momento hablabas de cómo esta canción quizá no tiene todos los elementos que sencillos anteriores. El trabajo de quizá hacerlo un poco más simple fue sencillo, pues, o tuvo que ver también con eliminar cosas que podrían hacerla más compleja, pero no sé cómo decides, pues, que solamente estos elementos sean los que intervienen en esta canción, en cuanto al piano, la voz y algunos otros instrumentos. La verdad es que a mí me gustan mucho los que son, lo que sería la versión demo de las canciones. ¿Viste cuando, qué sé yo, hay un hit o un tema que te gusta mucho y de repente accedes a la primera versión que hizo la persona? Que ahí se ve como la ma- como lo más crudo de lo que el autor o la autora quiso poner.
quizás después con la producción y la grabación y con todo eso, bueno, queda 10 puntos, queda un superproducto, pero quizás a veces se pierde esa esencia más cruda que está en las demos. Entonces, cuando arranqué a grabar este tema, me di cuenta de que quería conservar esa esencia, esos primeros bocetos del piano, esa crudeza de la voz, el dolor en la voz, la sinceridad que tienen, ¿no? Esos primeros borradores. Y la verdad es que no contaba con mucho más recursos que ese y no quería perderme en el viaje de producir, que iba a implicar mucho más tiempo y que quizás se me iba a perder esa esencia. Sentía que el tema era un tema que venía muy del fondo, muy de, como, no, no lo quería perder, que no quería que se me escape. Entonces dije, lo voy a grabar ya, con lo que tengo, con lo que hay, para que quede, para imprimir este sentimiento crudo y directo que quiero transmitir. Por eso, y yo no soy pianista, con lo cual uso el piano para componer, pero fue un desafío porque nunca había grabado mis propios temas en el piano. O sea, sí los bocetos, sí las maquetas, pero después siempre he trabajado con pianistas o con intérpretes que ponían su magia, pero bueno, en este caso me las arreglé como pude con, bueno, eso. Este sencillo es un sencillo unitario, formará parte de algún material más extenso. Platícanos un poco de ese plan. Sí, sí, sí. Estoy juntando, todos los últimos sencillos que estuve lanzando son parte del nuevo disco que espero poder ya lanzar el año que viene. Eh, y sí, son como fragmentos de lo que va a ser la obra completa que espero terminar de producir en el 2023. Por supuesto que no me quiero adelantar a escuchar ese material, pero algunas ideas o algunos conceptos que lo estén cruzando y que ya hemos escuchado en alguno de los sencillos que has lanzado y que nos puedan ayudar pues a esperarlo con más ganas. Bueno, sí, sí, claro. Creo que lo que los une, en cuanto a la propuesta musical, o sea, hablando solamente de las decisiones musicales, instrumentales y del género, podríamos decir que sí, siempre termina yéndose hacia algo más cinematográfico y como parece la banda sonora de una película, por así decirlo, pero en este caso, a diferencia del primer disco que hice, las letras y las estructuras de las canciones son más sencillas y van más digamos, como que son más concretas, más sencillas y más directas. Es, digamos que este disco no es como una confesión. Entonces son pequeñas microconfesiones que están fragmentadas en formato de canciones, podemos decir. Bueno, pues hay que estar al pendiente entonces de ese lanzamiento y dónde podemos estar justamente al tanto de ello. Pero por favor, sí, en las redes sociales y sí, más básicamente en las redes sociales. Mi proyecto tiene mi nombre y apellido, Magali Cibrián, y voy a estar subiendo y avisando por ese medio todas las novedades. Y bueno, cuando ocurra, cuando llegue el día del lanzamiento, bueno, ahí haré una acción de difusión un poco más amplia y espero poder empezar a tocar en vivo pronto. Esto de volver al piano también, los primeros shows que voy a dar van a estar ya, voy a estar al piano y luego el año que viene con banda completa. Así que bueno, esas serán las maneras de acceder al proyecto. Genial. Oye, ¿qué planes tienes para esta segunda mitad del 2022? En esta segunda mitad, seguir trabajando los arreglos de los temas del nuevo disco eh, y volver a tocar, que hace mucho que no toco porque después de la pandemia y de un COVID que me dejó complicada, nada, tardé bastante en volver a cantar y a tocar, así que en este 2022 tengo pensado y tengo muchas ganas de volver a presentarme y de seguir consolidando esta propuesta del nuevo disco y haciendo
las producciones. Genial. Oye, Magalí, de verdad ha sido un placer platicar contigo. ¿Algo que gustes agregar? Muchas gracias. Igualmente, muy, muy buenas preguntas, muy lindas, muy profundas. Muchas gracias. Te reitero, bueno, vamos a dejar esas ligas de tus redes sociales y plataformas en la descripción de este podcast para hacerlo un clic más sencillo y bueno, no hay pierde de encontrarte ninguna de ellas, pero bueno, siempre una liga ahí a la mano es mejor. Pero también quiero reiterarte que este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un placer. Y bueno, que sigan muy bien la jornada de hoy y hasta pronto. Agradezco nuevamente a Magalí Cibrián por su tiempo y su disposición para este podcast y por supuesto por su música. Vayamos a escuchar este más reciente sencillo llamado Mi Adolescencia. Revisar por supuesto todo el material que tiene en plataformas digitales, así como las contrapartes o las partes visuales que son los videos que se encuentran en su canal de YouTube. También ya saben, esas ligas estarán en la descripción de este podcast. Pero bueno, después de escuchar y revisar ese material, por supuesto, acercarnos a las redes sociales de Magalí Cibrián y bueno, comentarle, decirle qué es lo que sentimos al escuchar su música. Y bueno, pues dicho esto, solo me queda agradecerles que hayan escuchado este podcast, este archivo de audio hasta este punto e invitarles por supuesto a que estén al pendiente de nuestras siguientes entrevistas y pues también a que revisen nuestro catálogo de propuestas que tenemos ya en todas las plataformas en las que estamos publicando este podcast, ya saben, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, hasta YouTube me parece que estamos publicando, así que varias opciones para estar al pendiente de este podcast. De verdad le agradecemos que vayan a revisar ese material. Ahora sí me despido, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.